la mezcla explosiva que produce recesión e inflación y todos los inconvenientes que arrastra en los últimos tiempos la economía de la República Argentina y que por ende tiene un fuerte rebote en la vida de los mendocinos, hacen quienes estén proponiendo para este 2015 ya iniciado un esquema de propuestas donde la gente sienta alivio tras diciembre de este año, cuando haya ese recambio gubernamental. Y uno entonces inmediatamente se pregunta, ¿cuántos sabrán las respuestas que necesita ese ciudadano? ¿Usted está en condiciones de darle respuestas a la gente para este tema que acabo de plantear? A ver, yo creo que para los próximos 4 años hay algunos temas que uno puede comprometerse a solucionarlos relativamente rápido y otros que uno en 4 años puede comenzarlos. Me parece que hay 3 temas centrales de la vida de los mendocinos a partir del 2015. Uno está vinculado con la seguridad, el otro con el empleo privado, en los cuales uno puede encontrar respuestas relativamente rápidas para que en 4 años tener algunas soluciones, y el otro que es más trascendental y es mucho más complejo, que es una mejora en la calidad de la educación pública. En los primeros 2, vos sabés que hace un año atrás ya creamos un centro de estudio, una fundación, en el cual trabajamos para buscar los cómo hacíamos para encontrar recursos en donde parece que no lo hay, y cómo hacíamos para mejorar lo que se pudiera hacer en ese tiempo. Para esos temas yo creo que hay respuesta, y si querés charlamos de cada uno de ellos en los cómo, que me parece que es lo que a la gente le importa. La educación y la salud son los pilares lamentablemente no resueltos y donde se nota la falta de políticas de Estado en los últimos gobiernos. Para Enrique Baquié, ¿a qué se debe esto y si está dentro de sus planes que precisamente sean los ejes de un hecho realmente muy importante como es nada más ni nada menos que la educación y la salud? A ver, con la educación, un tema seguramente vos has charlado con varios, que a nuestro país le ha ido realmente mal en las pruebas PISA, que son las pruebas internacionales donde le toman el mismo examen a 60 y algo países, y ahí estamos cada vez peor. Pasamos en los últimos 3, 4 veces que se tomó el examen de ser el primer país en América Latina a estar casi últimos. Lo que no es tan conocido es que en Argentina, la región Cuyo, pasó de ser la mejor región en los exámenes PISA hasta el 2009 a ser la peor en el 2012. Básicamente la calidad de nuestras escuelas estamos entre los peores de un país que le va muy mal. Y cuando uno lee lo que nos ha ido pasando, lee todas las características que uno puede prejuzgar, digamos, la escuela pública es peor que la escuela privada, la escuela rural es peor que la escuela urbana, hasta que las mujeres son mejores que los varones en ciencia y en lengua, y los varones son mejores que las mujeres en matemática. Todas las características que uno puede encontrar atrás y uno ve que se pueden dar, se dan. Y eso tiene mucho que ver con la pérdida de la calidad de la educación pública que hemos tenido en estos últimos tiempos. Ahí hay varias cosas que hay que volver a hacer, aunque algunas se practicaron en Mendoza y se perdieron. Uno, hay que volver a los chicos cuando terminen cada año, hay que volver a tomarles un examen global. Era difícil, era duro para los chicos y complicado para los padres. A mí me tocó sentarme a estudiar con mi hija, que ya terminó el colegio secundario ahora, para esas pruebas finales, porque parecía complejo, pero eso fue lo que hizo que hasta el 2009 la región nuestra fuera la que mejor rendía en el país, y que cuando lo abandonamos fuimos los peores. Hay que trabajar muy fuerte sobre la capacitación y sobre todos los institutos formadores de los maestros, de los profesores, para que la calidad de los profesores y de los maestros que salgan sea mejor. Aparte de pagarles más, pero no es solamente pagar, porque el presupuesto creció mucho, pero la calidad de la educación cayó. Hay que volver desde el respeto al docente, y hay que generar una cultura donde el docente vuelva a estar
como enamorado de dar clase, digamos, eso de que todos vos, yo y nuestra generación tenía maestras o teníamos profesores que estaban orgullosos de ser maestros, y en el tiempo se perdió. Hay que recuperar esos valores que lo perdimos, que en parte es con exigencia pública y en parte con acompañamiento público. Hay que volver, que se abandonaron los colegios de jornada completa en los colegios marginales o en las zonas más vulnerables, para ayudar a los chicos para que puedan estudiar. Bueno, hay que hacer un conjunto de cosas para que la educación mejore fuertemente. En salud, me parece que si uno lee las estadísticas del gobierno, uno puede encontrar claramente, aún en las estadísticas del gobierno, cómo se va notando que las prestaciones médicas caen en todos los centros de salud y se van concentrando en los hospitales. Y en los centros de salud crecen mucho los empleados que hay. Entonces nos está pasando, ahí sí tenemos un problema de administración, donde estamos llenando de gente las áreas departamentales que se llaman, los centros de salud, para que cada vez hagan menos, porque no tienen ni el equipamiento ni los insumos para hacerlo, digamos, básicamente. Y ahí me parece que hay que ser generoso. Ahí tenemos un ministro que en los últimos tiempos intentó trabajar para mejorar esto, el ministro Robi, que hay que decirlo con nombre y apellido, y que hasta el propio gobernador lo dejó solo, cuando intentó mejorarlo con mal tono, con mal modo, de mala forma para mi gusto, pero intentó mejorarlo, y la política en general no lo acompañó, y el gobernador menos, que tenía obligación de hacerlo, y lo dejó solo. Y ahí hay una cuestión sí de administración de recursos, porque hay recursos que están mal distribuidos y que le falta simplemente una cuestión de la gestión pública. En la educación es más complejo, porque el atraso de nuestros chicos se ha hecho más complicado. Lo último, en diciembre de este año, quien se haga cargo de la gobernación mendocina va a estar en aprietos por las cuentas públicas, por la pobreza que se niega, por los altos niveles de desocupación que también se niegan. Tiene dos partes tu pregunta. Uno, las cuentas públicas. Las cuentas públicas, cuando a nosotros nos tocó ser gobierno allá a fines del 99, y yo era muy joven y llegaba a la casa de gobierno por primera vez, 1 peso cada 3 que la provincia tenía de los ingresos de la provincia se usaban para pagar deuda. De cada 3 pesos que teníamos, 1 lo usábamos para pagar deuda. Y nos quedaban 2 pesos para trabajar. Hoy en día, después de 7 años muy malos de Pérez y Jaque, más o menos vas a pagar deuda 1 peso cada 10. O sea, no es un problema grande. Es cierto que vienen de un gobierno de cuando asumió Jaque, se pagaban de deuda 1 peso cada 50. No era un tema la deuda, era insignificante. Hoy ese problema creció, pero no te impide trabajar. Simplemente tenés que tener un trabajo profesional de la deuda pública, que Mendoza lo perdió. Mendoza tuvo, de hecho, un trabajo profesional, y perdón que dé nombres, pero alguna vez el peronismo de Bordón Gabrieli crearon a un chico que se llamaba Juan Pablo Mortarotti, que era el que manejaba la deuda pública de Mendoza, que crió otro chico también peronista que se llamaba Federico Barzola, que creó otro chico que se llama Lisandro Nieri, todos vivos esto, que manejaron la deuda pública de la provincia de Mendoza y lo hicieron bien. Más allá de la discusión si está bien o está mal tomar deuda, sabían administrar la deuda pública. Cuando llegó Jaque, esta escuela de chicos que sabían, o de gente, digo chicos porque algunos tienen 40 años, son más chicos que yo, sabían administrar la deuda pública y sabían trabajar la deuda pública. Eso con Jaque se fueron, no quedó nadie. Entonces si uno vuelve a recrear esa formación de gente que sabe administrar la deuda pública, el tema de la administración de los fondos del Estado no es un problema. Vas a tener una transición, meses desde que llegué, que no hay nadie que haga deuda pública hoy en día, y los que lo hacen muy mal, por eso que le cuesta conseguir deuda a la provincia de Mendoza, hasta que pueda formar el equipo y que lo hagan profesionalmente. Es una transición de meses, 4, 5, 6 meses, pero a partir de ahí no es un problema. Distinto del caso de los problemas más que son más estructurales, esto que me hablaba de la pobreza. El tema central es que esta provincia de hace varios años que nos genera empleo privado en blanco. Y la tarea social más importante que tenemos que hacer es que generar empleo privado en blanco cuando lo estamos perdiendo. Ustedes en Godoy Cruz acá lo ven con la metalmecánica, no quiero nombrar a una empresa y los problemas que está teniendo, pero básicamente hay que trabajar para generar empleo privado en blanco,
Si querés ahora o cuando quiera podemos charlar cómo lo hacemos, digamos. Enrique Baquié, legislador de la Nación por la Unión Cívica Radical, lo respondía en este análisis que nos daba. Ya pasó por la administración y nada más ni nada menos que siendo ministro de Hacienda de un gobernador, en este caso el ingeniero Roberto Iglesias. Hoy pretende alcanzar el sillón de San Martín. Nota exclusiva del Ciudadano TV.